Bienvenidos a Enigmas y Misterios, el podcast donde exploramos lo que la historia oficial no se atreve a contar. Yo soy Pablo, aquí a mi lado está la mente analítica de Juan y hoy tenemos una historia que les va a poner los pelos de punta. Quiero que cierren los ojos, olviden dónde están. Ahora mismo están de rodillas en el barro del sur de Inglaterra. Hace frío, un frío húmedo que se te mete en los huesos. Tienes las manos en carne viva, sangrando, agarrando una cuerda de fibra vegetal tan gruesa como tu pierna. Delante de ti hay otras 999 personas. Escuchen ese sonido. No es el viento, es la respiración agitada, sincronizada y aterrorizada de 1000 seres humanos a punto de hacer lo imposible. Detrás de ti, atada a esas cuerdas, hay una masa de roca gris que pesa 30 toneladas, 30.000 kilos de indiferencia geológica, y alguien grita una orden y todos tiran. Sientes cómo se te dislocan los hombros, escuchas el crujido agonizante de los rodillos de madera bajo el peso, la piedra avanza 5 centímetros, solo 5, y sabes que si alguien resbala, si la cuerda cede, la piedra no va a frenar, va a aplastar todo lo que encuentre a su paso. A ver, Pablo, para un segundo porque creo que la gente no está dimensionando la escala física de esto. Estás hablando de 30 toneladas. Para que se hagan una idea, esos son 4 elefantes africanos adultos o 20 coches medianos apilados uno encima del otro. Y me estás diciendo que esta gente en el Neolítico, sin las ruedas, sin poleas industriales y sin grúas, pretendía arrastrar 20 coches por colinas, bosques y pantanos. Físicamente es una pesadilla. La fricción sola debería haber hecho que la piedra se clavara en el suelo como un ancla. Y sin embargo, se movía Juan. Se movía a base de grasa animal untada en troncos y pura desesperación humana. Imaginen el sonido, el rechinar de la piedra contra la madera, los gritos de los capataces, el jadeo colectivo. No lo hacían porque fuera fácil, lo hacían porque tenían miedo o fe, o una mezcla tóxica de las dos cosas. Estamos hablando de mover estas moles no unos metros, sino kilómetros enteros. Cada metro ganado era una victoria contra la física, pagada con hernias, huesos rotos y probablemente vidas humanas. Era una tortura autoinfligida a escala industrial. Mira, los cálculos de ingeniería moderna sugieren que solo para mover una piedra Sarsen de ese tamaño se necesitaban 1000 personas coordinadas al milímetro. Pero piénsalo fríamente, 1000 personas consumen recursos. Necesitas comida, agua, refugio. Organizar eso sin escritura, sin hojas de cálculo, es casi más impresionante que el monumento en sí. Es una movilización al nivel de una guerra mundial, pero solo para mover piedras. Es una guerra contra el olvido. Y aquí es donde la escala te golpea en la cara. Imagina hacer esto una vez, sobrevivir al dolor, ver esa piedra erguirse y que sea el logro de tu vida. Ahora imagina que tu civilización te pide hacerlo 80 veces. Y esa imagen de las 80 piedras, de las miles de personas tirando, es solo el principio. Vamos a salir del barro un segundo y a mirar la foto completa, porque todos hemos visto Stonehenge en un fondo de pantalla de Windows o en una postal turística, ¿verdad? Se ve tranquilo, estático, casi aburrido, pero esa imagen es una mentira piadosa. Lo que acabamos de describir, ese esfuerzo físico brutal, no fue un proyecto de fin de semana, ni siquiera fue el trabajo de una generación. Esa obsesión duró 1500 años, piénsenlo. Una sociedad sin escritura, sin metal duro, sin la rueda, mantuvo el mismo plan maestro durante un milenio y medio. No cambiaron de idea, no se rindieron, siguieron arrastrando piedras y modificando el paisaje siglo tras siglo. Es como si nosotros hoy estuviéramos terminando una catedral que empezaron a construir cuando cayó el Imperio Romano. Es una locura logística que desafía todo lo que sabemos sobre la paciencia humana. Espera, Pablo, déjame ponerle un alfiler a ese número porque 1500 años se dice muy rápido, pero arqueológicamente es una eternidad. Para que se hagan una idea, es el mismo tiempo que separa a Julio César de Elon Musk. Y hay otro dato que la postal turística no te cuenta. Gracias a la tecnología moderna, a los radares de penetración terrestre y magnetómetros del proyecto Hidden Landscapes, ahora sabemos que Stonehenge no estaba solo. El subsuelo alrededor del monumento está lleno de templos, fosas y alineaciones
que no vemos a simple vista. No era una iglesia solitaria en medio del campo, era un complejo industrial religioso masivo, era el Vaticano de la Edad de Piedra. Exacto, y con todo gran centro religioso, la historia no empieza con el edificio, empieza con los cuerpos. Este es el dato que suele incomodar a los turistas. Antes de que llegaran las piedras gigantes, antes de la ingeniería imposible, Stonehenge ya era un lugar sagrado porque era un cementerio. Durante sus primeros 500 años fue un campo de cremación de élite. Los arqueólogos han encontrado los llamados ajueros de Aubrey, fosas rellenas con restos calcinados de decenas de personas. Así que cuando miren esas piedras hoy, no piensen en un calendario solar o en un observatorio astronómico curioso. Piensen en lápidas. Son marcadores gigantes para una ciudad de los muertos que se negó a desaparecer. Pero aquí es donde la historia se rompe. Si esto era un cementerio construido con un costo humano tan alto, ¿quiénes eran tan importantes para merecer semejante esfuerzo? Para entender el por qué, primero tenemos que olvidar todo lo que creemos saber sobre el quién. Spoiler, olvídense de los druidas. Olvídense de ese druidas, en serio, bórrenlos de su mente ahora mismo. Sé que es difícil porque tenemos esa imagen grabada a fuego por las películas, los cómics de Asterix y Obelix y los festivales hippies de los años 70. Vemos a señores con túnicas blancas, barbas largas y hoces de oro sacrificando toros bajo la luna llena, pero esa imagen es, históricamente hablando, una fantasía total. Es mentira, cuando los primeros sacerdotes celtas, los verdaderos druidas, pusieron un pie en Gran Bretaña, Stonehenge ya llevaba 1000 años en ruinas. Relacionar a un druida con la construcción de este lugar es un anacronismo tan brutal como decir que Elon Musk diseñó las pirámides de Egipto. Los constructores reales no tenían túnicas de lino fino ni filosofía escrita, eran gente del neolítico tardío, mucho más primitiva, mucho más ruda y paradójicamente mucho más genial de lo que creemos, porque lo que hicieron con esas piedras no fue magia, fue algo que hasta hoy nos cuesta replicar. Hicieron carpintería. Espera, déjame matizar eso para que se entienda la locura técnica. Cuando Pablo dice carpintería, no es una metáfora. Esta gente solo sabía trabajar la madera. Sus casas, sus templos, sus empalizadas, todo era madera. Así que cuando decidieron pasar a la piedra para buscar esa eternidad que mencionamos antes, aplicaron las únicas técnicas que conocían. Trataron rocas de granito más duras que el acero, como si fueran troncos de roble. Y eso es lo que desconcierta a los ingenieros modernos. Ahí está el del detalle que te vuela la cabeza. Si ustedes van a Stonehenge hoy, no pueden tocar las piedras, está prohibido, pero si pudieran subirse a una escalera y mirar la parte superior de los bloques verticales, verían algo que no debería estar ahí. Tienen protuberancias, tienen unos bultos tallados en la roca sólida que encajan perfectamente con agujeros huecos tallados en las piedras horizontales que van encima. Se llaman articulaciones de muesca y espiga. Es literalmente el sistema de los legos. No apilaron las piedras confiando en la gravedad y rezando para que no se cayeran. Las encajaron, las machimbraron. Y no solo eso, las piedras horizontales, los dinteles, también están unidos entre sí con un sistema de lengua y ranura para crear un anillo continuo y sólido que ha resistido tormentas durante 4 milenios. Imaginen el nivel de planificación. Tienes una roca de 30 toneladas, tienes que tallarle un pivote en la punta con martillos de piedra sin romperla y luego tienes que subir otra piedra de 10 toneladas con el agujero exacto al milímetro para que encaje. Si te equivocas por 2 centímetros, la piedra no entra y has desperdiciado 5 años de trabajo y la espalda de 500 hombres. Y hay un dato de ingeniería óptica que a mí personalmente me parece el más sofisticado. Los dinteles, esas piedras horizontales de arriba, no son rectos. Los constructores los curvaron ligeramente para que, al mirar el monumento desde abajo, el círculo pareciera perfecto. Corrigieron la perspectiva visual del ojo humano tallando toneladas de roca. Eso requiere un nivel de abstracción matemática que supuestamente no existía en esa época. Es obsesión pura, es el triunfo de la voluntad sobre la materia. Charles Darwin
Poco antes de morir visitó el lugar y se dio cuenta de que las piedras se estaban hundiendo por culpa de las lombrices, pero incluso la naturaleza ha tardado miles de años en mover lo que estos primitivos anclaron al suelo. Construyeron para siempre usando trucos de madera en un material eterno. Pero la ingeniería, por impresionante que sea, es la parte fácil. La parte difícil es explicar de dónde sacaron las piedras del centro y por qué decidieron traerlas desde el infierno. Exacto, desde el infierno de la logística, porque cuando uno mira a Stonehenge, los ojos se van directos a los trilitos gigantes, esas puertas colosales de las que acabamos de hablar, pero si bajan la vista, justo en el centro hay un círculo de piedras más pequeñas, oscuras, casi azules cuando se mojan con la lluvia, se llaman obviamente las piedras azules, y aquí es donde la historia deja de ser un problema de ingeniería y se convierte en una obsesión psicológica. Esas rocas no pertenecen a la llanura de Salisbury. Geológicamente son alienígenas en esa zona. Durante décadas los arqueólogos se rascaron la cabeza preguntándose de dónde diablos habían salido, hasta que la química moderna dio la respuesta y a todo el mundo se le cayó la mandíbula al suelo. Vienen de las colinas de Preseli, en Gales. Y por si no tienen un mapa de Reino Unido en la cabeza, permítanme traducirles lo que eso significa. Estamos hablando de 240 kilómetros de distancia, 240 en línea recta, pero esta gente no viajaba en línea recta, ni tenía carreteras, ni camiones, ni la rueda. Tenían que atravesar bosques densos, pantanos que te tragaban entero y cruzar ríos caudalosos con balsas precarias. Espera, Pablo, déjame poner un poco de orden en esas cifras porque creo que la gente no está dimensionando el absurdo. Una piedra azul pesa entre 2 y 5 toneladas. Es como intentar mover una camioneta blindada, sin ruedas, arrastrándola por el barro. Y no trajeron una o dos como recuerdo. Trajeron 80. Los cálculos más conservadores dicen que solo para mover una de estas piedras se necesitaban decenas de personas tirando de trineos de madera sobre rodillos coordinados perfectamente para no aplastar a nadie, y estamos hablando de una sociedad que teóricamente apenas estaba saliendo de la supervivencia básica. Económicamente es un suicidio gastar esa cantidad de calorías y recursos en mover piedras que son, seamos honestos, bastante feas y pequeñas comparadas con las locales. No tiene ninguna lógica práctica. Ahí está la clave, Juan. No tiene lógica práctica, tiene lógica emocional. Y aquí es donde entra la teoría que a mí personalmente me quita el sueño. Durante mucho tiempo pensamos que fueron a Gales, encontraron una cantera bonita, cortaron las piedras y las trajeron, como quien va a Home Depot. Pero las nuevas investigaciones sugieren algo mucho más oscuro y fascinante. Hay evidencias de que esas piedras ya habían sido cortadas y levantadas siglos antes en Gales. Los agujeros en la cantera original coinciden, lo que significa que Stonehenge no se construyó con materiales nuevos, se construyó con un monumento robado, o mejor dicho, trasplantado. Imaginen esto: un pueblo entero decide emigrar, abandonan sus tierras en el oeste, pero no pueden dejar atrás lo más importante que tienen. No son sus casas, no es su ganado, son sus muertos. Para esta gente, la piedra no era solo material de construcción, la piedra era el ancestro. La roca contenía el espíritu de los abuelos, de los líderes, de los chamanes. Así que cuando se mudaron al este, no solo cargaron con sus hijos y sus pertenencias, cargaron con sus lápidas, desmantelaron su círculo sagrado en Gales, piedra por piedra, y se lo llevaron a cuestas a través de medio país. Eso que dices suena muy poético, pero tiene respaldo científico. Es la teoría del traslado de identidad. Mike Parker Pearson, que es probablemente el tipo que más sabe de esto en el mundo, sugiere que Stonehenge es básicamente un monumento de segunda mano. Y eso explica el esfuerzo desmedido. No estaban moviendo rocas, estaban moviendo su historia, su linaje y su legitimidad. Si tú te mudas de país hoy, te llevas las fotos de tu familia. Ellos, al no tener fotos, se llevaron las piedras donde creían que residían las almas de sus antepasados. Es un concepto de migración que nos resulta totalmente ajeno hoy en día, una migración con el cementerio a cuestas. Es sobrecogedor. Piensen en la escena: una procesión interminable de noche y de día durante años. Generaciones enteras nacieron y murieron en el camino, cuidando esas piedras azules,
como si fueran bebés gigantes, protegiéndolas, untándolas con grasa animal para que deslizaran, todo para llegar a ese punto específico en la llanura de Salisbury. Es un acto de fe tan potente que da miedo. Transportaron a sus ancestros a través de montañas y ríos hacia este lugar específico. ¿Pero qué tenía de especial Salisbury? ¿Por qué ahí y no en cualquier otro prado de Inglaterra? La respuesta apareció cuando los arqueólogos dejaron de mirar las piedras y miraron donde nadie había mirado antes, el asentamiento vecino. A ver, agárrense porque aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Durante siglos estuvimos obsesionados mirando las piedras, midiendo sus sombras, buscando alineaciones con estrellas lejanas, convencidos de que Stonehenge era el centro del universo para esta gente, pero estábamos equivocados. Estábamos mirando el final de la película y creyendo que era toda la trama. Resulta que Stonehenge no estaba solo. A solo 3 kilómetros de distancia, río arriba, los arqueólogos liderados por Mike Parker Pearson encontraron algo que cambió las reglas del juego. Encontraron la imagen especular de Stonehenge, un círculo idéntico en tamaño y diseño, pero con una diferencia fundamental. No estaba hecho de piedra indestructible, estaba hecho de madera, lo llamaron Durrington Walls. Y escuchen bien esto porque es poético y brutal a la vez. Durrington Walls era el reino de los vivos. Era una ciudad masiva construida con postes de roble, estructuras que nacen, crecen y se pudren, igual que los seres humanos. Madera para lo efímero, piedra para lo eterno. Imaginen el contraste visual. En un lado, la ciudad de madera vibrante, ruidosa, llena de color y olor a humo, y al otro lado, cruzando el río, la ciudad de piedra, fría, gris, silenciosa y estática. No eran dos monumentos aislados, eran dos extremos de una misma cosmología. La vida a un lado, la muerte al otro. Espera, Pablo, porque llamar a Durrington Walls una ciudad se queda corto. Estamos hablando del asentamiento más grande del norte de Europa en esa época. Los escaneos del subsuelo y las excavaciones mostraron miles de casas, pero hay un dato que a mí me voló la cabeza: la basura. Encontraron montañas de huesos de cerdo y restos de cerámica. Pero ojo, los cerdos no fueron criados allí, los trajeron caminando desde todos los rincones de Gran Bretaña, y los huesos muestran que fueron consumidos en festines masivos, casi industriales, en pleno invierno. No era una ciudad residencial donde la gente vivía tranquila todo el año. Era básicamente el sitio del festival de música más grande de la prehistoria, pero en vez de música electrónica, tenían rituales funerarios y toneladas de carne asada. Este es elemento, una poseta salvaje en mitad del invierno, pero aquí viene la conexión que une los puntos. Descubrieron que había una avenida, un camino procesional pavimentado que conectaba Durrington Walls con el río Avon y luego otra avenida que subía desde el río hasta Stonehenge. El río conectaba los dos mundos. Piensen en la secuencia: te reúnes en la ciudad de madera, celebras la vida, comes, bebes, haces ruido, y al amanecer del solsticio, cuando el sol golpea la estructura de madera, comienza la transición, la procesión baja al río, el agua, que en casi todas las culturas antiguas es la frontera entre mundos, te lleva en un viaje silencioso, dejas atrás la madera que se pudre y navegas hacia las piedras que nunca mueren. Es un viaje físico de la vida a la muerte, de lo temporal a lo permanente. Stonehenge no era un templo solar para mirar el calendario y saber cuándo plantar maíz. Stonehenge era el lugar donde los ancestros se endurecían, donde dejaban de ser carne blanda y se convertían en hueso y piedra, integrándose en la eternidad del paisaje. Por eso las piedras tenían que ser traídas de tan lejos y ser tan duras, porque tenían que durar para siempre. Ahí te compro el argumento, sobre todo por lo que encontraron en los famosos agujeros de Aubrey, esas fosas que rodean el círculo de piedra. Durante años se debatió qué eran, pero la evidencia forense es clara. Son tumbas, restos cremados de docenas de personas, depositados allí durante siglos antes incluso de que llegaran las piedras grandes. Eso refuerza tu teoría de la ciudad de los muertos. Lo curioso es que, si lo piensas fríamente, invierte en nuestra lógica moderna. Nosotros construimos nuestras casas para que duren, y nuestras tumbas a veces son simples placas. Ellos hacían lo contrario.
Sus casas eran perecederas, desechables, pero su cementerio era la obra de ingeniería más ambiciosa de su historia. Exactamente, y esa inversión es la que nos da la clave final. Durante milenios hemos visitado Stonehenge pensando que era un lugar de congregación para los vivos, un sitio para ir a rezar, pero la evidencia de Durrington y los restos cremados nos dicen que estábamos profanando un espacio cerrado. Los vivos no debían quedarse allí, los vivos visitaban, dejaban a sus muertos y regresaban a la madera. Esto invierte la polaridad de todo el sitio. Stonehenge no era una catedral para visitar los domingos, era una ciudad final y tenemos la prueba física de quiénes eran sus habitantes. Y aquí es donde la piel se me pone de gallina porque cuando uno visita Stonehenge hoy ve hierba verde, turistas sacándose selfies y ovejas pastando a lo lejos, todo muy bucólico. Pero si pudiéramos activar una visión de rayos X histórica, lo que veríamos bajo nuestros pies es un campo de huesos. Los famosos ajueros de Aubrey, esos 56 pozos de tiza que rodean el círculo de piedra, no eran para poner postes de madera como se pensó al principio. Eran depósitos de restos cremados. Estamos hablando de hombres, mujeres y niños, pero no cualquiera. Los análisis isotópicos sugieren que eran una élite, gente que venía de Gales, del oeste, de muy lejos. Stonehenge fue, durante sus primeros 500 años, el cementerio más exclusivo de Gran Bretaña. Imaginen el olor, no el olor a campo fresco de hoy, sino el humo denso de las piras funerarias impregnando la llanura de Salisbury durante siglos. Era una zona de exclusión, un lugar donde la tierra misma estaba saturada de ceniza humana. No era un sitio para celebrar la vida, era un monumento diseñado para contener la muerte. Espera, Pablo, frena un poco con el dramatismo gótico porque te estás quedando corto. Lo que dices es cierto, pero la realidad técnica es mucho más masiva. Gracias al proyecto Stonehenge Hidden Landscapes, que básicamente escaneó el subsuelo con radares de penetración y magnetómetros, sabemos que el círculo que vemos hoy es solo la punta del iceberg. Literalmente, el escaneo reveló una metrópolis subterránea invisible. Encontraron 17 monumentos rituales más docenas de túmulos funerarios y fosas alineadas astronómicamente que el ojo humano no puede ver porque están bajo la tierra. No era un cementerio aislado en una colina, era un complejo industrial religioso masivo. Piensen en el Vaticano o en la Meca, pero de la Edad de Piedra. Todo el paisaje estaba manipulado, terraformado y diseñado para dirigir a la gente hacia ese centro de piedra. Veces les cuentas tenidas de una metrópolis invisible y ahora quiero que hagan el viaje con ellos, olviden los radares por un segundo, pónganse en las sandalias de cuero de alguien hace 4500 años. Es la noche del solsticio. Acaban de terminar el festín en Durrington Walls, la ciudad de los vivos, la ciudad de madera. Están borrachos, llenos de carne de cerdo, celebrando que el sol volverá, pero la fiesta termina y empieza la procesión. Tomen las cenizas de sus abuelos, caminen hacia el río Avon, el agua está helada, negra como la boca del lobo, reflejando las antorchas, se suben a las balsas y se dejan llevar por la corriente. El río es la frontera, dejan atrás la madera que se pudre y desaparece como la carne humana y navegan río abajo hacia la piedra, hacia lo que es duro, frío y eterno. Cuando desembarcan en la avenida que lleva a Stonehenge, ya no están en el mundo de los vivos, están entrando en el reino de los ancestros. Esa caminata final, subiendo desde el río hasta el círculo de piedras Sarsen, debía ser aterradora. Las piedras brillando bajo la luna, las sombras de los trilitos gigantes cayendo sobre ustedes, no era una excursión, era un ritual para asegurar que los muertos se quedaran muertos, atrapados en la piedra para siempre, vigilando el ciclo de las estaciones. Es una coreografía perfecta entre la arquitectura y el paisaje. Es una imagen potente, lo admito. La dicotomía entre la madera efímera y la piedra eterna tiene todo el sentido arqueológico del mundo. Pero ¿sabes qué es lo más absurdo de toda esta solemnidad? Que estuvimos a punto de perderlo todo por un capricho doméstico. Después de milenios de ser un lugar sagrado, Stonehenge pasó a ser propiedad privada. Y en 1915, un millonario local llamado Cecil Chubb fue a una subasta. Se cuenta que su esposa le había encargado comprar un juego de sillas para el comedor,
o quizás unas cortinas nuevas, pero a Cecil se le fue la mano. Vio que el lote número 15 era el monumento de Stonehenge y levantó la mano. Lo compró por 6,600 libras. Imagínate llegar a casa y decirle a tu mujer: cariño, no traje las sillas, pero compré un cementerio neolítico de 30 toneladas. Y lo mejor es que a ella no le hizo ninguna gracia. Odiaba el lugar, le parecía frío y lúgubre, lo cual tiene sentido considerando que era un campo de cremación masivo. Gracias a que a la señora Chop no le gustó el regalo, Cecil terminó donándolo al Estado 3 años después, salvándolo de convertirse en quién sabe qué. Piénsenlo, miles de personas arrastrando piedras desde Gales, generaciones enteras dedicadas a construir un mapa estelar para los espíritus, rituales de fuego y agua en la noche más oscura del año. Es una historia de muerte y eternidad que casi termina convertida en una anécdota de bienes raíces por culpa de unas cortinas. ¿Saben qué es lo que realmente me inquieta de esa historia de las cortinas que acabas de contar, Juan? Que por poco el olvido gana la batalla. Es aterrador lo frágil que es la memoria histórica. Y curiosamente, eso fue lo mismo que vio Charles Darwin. Sí, el Darwin de la evolución. Poco antes de morir, el tipo visitó Stonehenge. Pero mientras todos miraban hacia arriba, a los dinteles y al sol, Darwin miraba hacia abajo. Estaba obsesionado con las lombrices de tierra, se dio cuenta de que milímetro a milímetro, año tras año, las lombrices removían la tierra debajo de los megalitos, haciendo que las piedras se hundieran. Darwin entendió que la naturaleza estaba intentando tragarse el monumento, que la tierra estaba reclamando lo que era suyo, intentando enterrar la historia bajo el césped, igual que el tiempo enterró el propósito original de esas rocas. Espera, ¿me estás diciendo que el padre de la teoría de la evolución dedicó sus últimos días a hacer arqueología forense de gusanos? Aunque, pensándolo bien, tiene sentido. Si nadie mantiene el sitio, la entropía gana. Es una visión bastante sombría, Pablo, o lo compra un millonario por error o se lo comen las lombrices. Parece que el destino de Stonehenge siempre pende de un hilo. Pero hay esta emoción de casi te cago si me viser andafes a taso musa forin o no todas un nombre de shop. Al final, la piedra cumplió su promesa. Recuerden lo que hablamos de la madera y la piedra. La gente que construyó esto vivía en casas de madera en Durrington Walls. Esa madera se pudrió hace milenios, sus casas desaparecieron, sus ropas se desintegraron. No sabemos cómo se llamaban sus reyes, no sabemos qué idioma hablaban, ni siquiera sabemos el nombre de sus dioses. Todo lo que era vida se lo llevó el viento. Pero ellos sabían lo que hacían cuando eligieron esas piedras sarsen de 30 toneladas. Querían algo que pudiera pelear contra el tiempo, querían congelar un mensaje de eternidad en la llanura de Salvigri, y lo lograron. 5000 años después, aunque no entendamos la letra de la canción, seguimos escuchando la melodía. Siguen ahí de pie desafiando a las lombrices y al olvido. Y eso es todo por hoy en Enigmas y Misterios. Si esta historia les voló la cabeza tanto como a nosotros, suscríbanse ahora mismo, denle a la campanita y compartan este episodio con ese amigo que necesita un poco de perspectiva histórica. Déjenos en los comentarios qué mensaje dejarían ustedes en piedra para dentro de 5000 años. Yo dejaría escrito: no compren las cortinas. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense y por favor no se queden solos en la oscuridad.